Bueno, vamos entonces a iniciar este conversatorio de hoy sobre hipnosis clínica. Ante todo, te quiero agradecer que te hayas conectado y si quieres comenzamos por las preguntas, las inquietudes que tú tengas. Eh, Entiendo que has estado practicando algunos ejercicios para manejar ansiedad. Y me dijiste que querías como aprender un poco más sobre hipnosis. Bueno, entonces si quieres comenzamos, dices si quieres te presentas y si no, pues no importa. Hola, mi nombre es Carolina. No, encantada de estar aquí. Pues sí, como comentas, yo he utilizado hipnosis para manejar mi ansiedad principalmente, pero hasta ahora solamente he podido utilizarlo por medio de otras personas. No soy capaz de hacerlo yo misma. Entonces, pues inicialmente sí me gustaría como entender un poco más qué es la autohipnosis. Yo utilizo, pero no sé cómo es que hace que funcione en mí. Ok, bueno, la autohipnosis es una variación, o sea, es la aplicación de la técnica de la hipnosis, pero con uno mismo. En sesiones anteriores, en conversaciones anteriores, hemos explicado un poco lo que es la hipnosis clínica, enfatizando en que lo que se produce con una serie de indicaciones, de sugestiones y una creación, ya sea a través de visualizaciones o de comandos que se le dan a la persona durante el ejercicio, se produce o se lleva a, o se invita a la persona que llegue a un estado de relajación profunda en la cual pueda, digamos que, como verse a sí misma desde una posición diferente, pueda verse desde un contexto en donde no esté involucrado tanto su estado emocional, que es el que genera, por ejemplo, en tu caso te genera la ansiedad. Entonces es como ver, eh, como desde la barrera, desde la posición de observador, verse a uno mismo y desde ahí empezar a comprender como ciertas situaciones, ciertas programaciones o ciertos acontecimientos que nos llevaron a desarrollar, por ejemplo, como en tu caso, la ansiedad. A otras personas de pronto son los miedos, a otras personas de pronto son dolores o son condiciones médicas. Entonces, en el caso de la autohipnosis específicamente, hablamos de que ya una vez que has aprendido la técnica de relajarte guiada por alguien o por una voz en un video, en un audio o a través de una grabación que te haga tu terapeuta y que te entregue para que tú la repitas, uno mismo va aprendiendo a llegar a esos estados de relajación y empieza como a generar, a buscar puntos específicos sobre los que uno quiera trabajar, porque la autohipnosis no solamente sirve para manejar la ansiedad, sirve para cualquier tipo de situación en la que tú quieras generar un cambio o en la que tú quieras, por ejemplo, prepararte para una situación nueva. Por decir algo, tengo una meta, quiero conseguir un empleo. Entonces, puedo usarla para aquietarme, centrarme y empezar como a visualizar estrategias, objetivos, cosas que me conduzcan al logro de esa meta. ¿Sí? Entonces, digamos que la autohipnosis o la hipnosis como tal también podría, como hablábamos la semana pasada, en ubicarse dentro del contexto de un estado meditativo, porque finalmente la meditación es eso, es un estado de aquietamiento en el cual uno puede conocer o
o puede explorar más aún su propio ser, conocer sus inquietudes, explorar más sus estados emocionales, estados mentales. Pues es como eso, poder entrar en un estado profundo de contacto consigo mismo a través de una relajación del cuerpo y de la mente. Ok, gracias por la explicación. ¿Y cuál sería tu recomendación de que debería ser el ambiente donde uno debe llevar a cabo esta práctica? A ver, la sugerencia que se hace siempre es buscar un lugar tranquilo, ya sea en tu habitación, en algún lugar en la casa, de pronto si estás en un lugar seguro, o sea, un lugar donde tú te sientas segura o la persona se sienta segura y se sienta eh, que puede soltarse, porque la mayor dificultad que la mayoría de las personas tenemos es la dificultad para soltarnos, es la dificultad para relajarnos profundamente, porque siempre, que eso es lo característico también del estado de ansiedad, es que estamos en una actitud de alerta, de estar como con los sensores a toda máquina para detectar cualquier inminente peligro real o imaginario. Entonces estamos hiper vigilantes. Entonces la idea sería encontrar un lugar, algunos autores lo llaman como el lugar de poder de uno, el lugar donde tú te sientes que estás como fuerte, pero que al mismo tiempo estás tan segura, tan confiada, que ahí te puedes dar el permiso de soltar. Puede ser una silla, puede ser un cojín, puede ser en tu casa, ojalá no acostada porque te puedes dormir, pero sí en un lugar que te sea muy cómodo, pero sobre todo que te permita, como decía anteriormente, un estado de profunda confianza como para soltarte. Okay. Gracias. Y bueno, ya que yo hablaba solo de autohipnosis, qué otros tipos de hipnosis me puedes comentar? A ver, la hipnosis como tal es una misma técnica, lo que varía es como, digamos, los objetivos que uno quiere. Entonces se pueden utilizar técnicas como, por ejemplo, eh, regresiones, o sea, de hacer procesos hacia atrás en la historia personal, progresiones, es decir, proyectarnos hacia el logro de objetivos, de metas o visualizaciones a futuro, o puede ser buscando respuestas a situaciones específicas en el presente. También se puede utilizar técnicas para ayudar a identificar, por ejemplo, situaciones que te generan fobias o que te generan miedos. Se puede utilizar igualmente algunas técnicas para ayudar a las personas a superar adicciones, por ejemplo. Las adicciones al cigarrillo, las adicciones a la comida, adicciones al alcohol, ayudarles a generar programaciones que le faciliten el poder cortar o por lo menos tener más control sobre sus adicciones. En el caso del el sobrepeso, se ayuda muchísimo a que la persona logre el autocontrol de la conducta compulsiva a comer. Y le ayuda también a bajar de peso. Cuando uno puede, por ejemplo, en una relajación o en una técnica de hipnosis, trabajar sobre una imagen ideal, es decir, la forma en que cada uno de nosotros se ve a sí mismo idealmente, físicamente, y empezar a trabajar sobre ese ideal para poder lograr el peso que se quiere o por lo menos esa forma ideal.
esa visión que se tiene de sí mismo. Entonces, las variaciones en la técnica va de acuerdo al objetivo, qué es lo que se está buscando con la hipnosis. ¿Se está buscando trabajar sobre un trauma o se está buscando reprogramar ciertos hábitos mentales, por decir algo? Eh, Algunas personas tienden a tener actitudes pesimistas frente a la vida, a ver siempre los problemas, los obstáculos, y le cuesta trabajo ver las cosas positivas o les cuesta trabajo ver eh, como las cosas agradables que la vida le ofrece. Entonces se puede con algunas técnicas ayudarle a que pueda reprogramarse y empezar a ver los aspectos positivos, empezar a agradecer las cosas que sí tiene y no solo enfocarse en lo que no tiene, sino valorar y validar lo que se tiene, ya sea en una relación, ya sea en cuestiones materiales o consigo mismo. Entonces, como te decía, va a ser dependiendo de la técnica del objetivo que se tenga, las estrategias que se utilicen durante la sesión de hipnosis. Gracias. Bueno, en mi caso yo empecé a usarlo de manera independiente, porque lo leí en algún lado de que ayudaba y vi que a otras personas le ayudaban y lo empecé a usar para la ansiedad, pero no con guía de terapeuta. Entonces no sé si me puedes hablar un poco más como del rol del terapeuta en este proceso de aprender, de estar en un proceso de hipnosis y ya posteriormente poder aprender las herramientas para uno mismo. Bueno, si te ha estado funcionando la autohipnosis, eso te da pie para darte cuenta de que la hipnosis como tal es efectiva, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en este caso la función del terapista? Tú ahora la has estado usando con un objetivo muy específico y es controlar la ansiedad. Pero a lo mejor con un terapista que practique la técnica de hipnosis puedes empezar a trabajar ya no solamente a controlar el estado de ansiedad, sino a trascender el estado de ansiedad, es decir, a resolverlo, a que no tengas que esperar a sentir ansiedad para tener que buscar la técnica, sino que resolver las causas o los factores que te llevan a esos estados de ansiedad. Porque en este momento lo que estás haciendo es como poniéndote una curita en una herida que tienes, pero la herida como tal no se está curando. ¿Me comprendes? Sí, sí. Entonces con el terapeuta puedes entrar a trabajar muchos otros aspectos, ya no solamente la ansiedad, sino las causas de la ansiedad o algunos otros factores, porque me imagino que esa ansiedad debe estar asociada a muchos otros elementos y que con el terapista puedes empezarlos a trabajar. ¿Por qué sugerimos la función del terapista? Porque la mente es muy hábil y la mente a veces se hace triquiñuelas, se pone trampas, se sabotea a sí misma. Entonces, a menos de que ya hayamos hecho un proceso y que conozcamos como esos patrones que tenemos y en los cuales caemos fácilmente, pues es fácil o es mejor tener a alguien que nos ayude a identificarlo de manera rápida y objetiva para hacer los cambios hasta que logremos como ese entrenamiento en nosotros mismos y ya lo podamos hacer solos de manera más eficiente. Porque en este momento, si te das cuenta, si la has estado usando repetidamente, significa que la ansiedad aparece y reaparece varias veces. Entonces, sí, te ayuda en el momento, pero no te está resolviendo lo que te está produciendo la ansiedad. Sí. No, pues sí la he ido dejando de usar. Inicialmente la usaba para poder dormirme también. La Ajá. usaba para superar el uso de pastillas para dormir. Lo logré usando los audios de hipnosis. Pero no, Qué como tú dices, bien. sí,
Sí, porque es Sí, parte del trabajo con la hipnosis es esa, el buscar soluciones naturales, soluciones alternativas que nos ayuden a resolver, pero que no a la vez que no nos hagan daño, porque el tema con el medicamento a veces es necesario, pero pero muchas veces nos quedamos ahí en que creamos una dependencia del medicamento porque sin él ya después no logramos, por ejemplo en tu caso, no, digamos, no, si no lo superas, te quedas dependiendo de una pastilla para dormir o te quedas dependiendo de una pastilla para controlar la ansiedad. Entonces, digamos que la autohipnosis es una herramienta que igualmente nos da mucho autocontrol, nos da mucho empoderamiento en nosotros mismos, nos va dando como esa respuesta a ganar seguridad en lo que somos, en quiénes somos y en nuestras capacidades y habilidades, porque nos ayuda a autosanarnos. Entonces, es una herramienta que no solo nos ayuda para un problema en especial, sino que además tiene un efecto colateral que es el empoderamiento, es el autoconocimiento, es el sentirnos mucho mejor, más confortable, más seguros y más, sí, como más poderosos con respecto a nuestra propia vida, a nuestra propia mente, aprender a controlar nuestra mente, que no sea la mente la que nos lleve por aquí, por allá, como una loquita saltando de un tema al otro, sino que la podamos enfocar, igual con nuestras emociones, aprender a responder o a no ser reactivos a las emociones. Entonces, todo eso son herramientas o digamos la herramienta de la hipnosis y específicamente de la autohipnosis nos puede llevar a eso, a un mejoramiento a todo nivel con la relación con nosotros mismos. claro, me gusta mucho lo que dices y sí, me interesa mucho también lo que mencionabas de poder utilizar la hipnosis clínica para lograr objetivos y ya no como para problemas de salud mental o ansiedad, sino ya usándolo como una herramienta en tu día a día o tu Uh -huh. vida cotidiana. Sí, sí. Quizás, bueno, de la edad, no sé si hay algún límite, o sea, desde niños pueden aprender hipnosis o utilizar hipnosis o hay un límite de edad para En cuando una sea sesión recomendable. anterior, en una sesión anterior hablamos de eso. No hay o sea, hay algunas edades en las cuales digamos que no practicamos la hipnosis, los niños muy pequeños, porque primero que todo porque ellos todavía no han desarrollado la mente racional como la tenemos los adultos y prácticamente ellos viven en un estado de conexión constante, entonces pues como que no habría eh, cómo manejar ese aspecto, puesto que ellos están en ese estado de conciencia que a nosotros los adultos nos cuesta llegar, pero que ellos viven en eso, especialmente los niños más chiquitos. Ya más adelante se puede utilizar con ellos lo que son las técnicas de relajación, por ejemplo, si el niño tuviera miedo, si el niño tuviera ansiedades, si el niño tuviera algún problema de salud o de relación en el cual se le pudiera ayudar. Pero obviamente esto requiere el consentimiento del niño, pero fundamentalmente el consentimiento de los padres, de ambos padres, no de uno nada más, tiene que ser de los dos. Eh, habíamos hablado que las otras limitaciones, por ejemplo, personas con trastornos mentales severos, eh, porque no son capaces de seguir instrucciones, por ejemplo, una persona con un estado muy avanzado de Alzheimer o una persona con un nivel de retardo mental muy profundo o o bajo una persona que está bajo un estado de intoxicación, ya sea por alcohol o por drogas. Entonces, o una persona que está con un estado de febril muy alto,
¿me entiendes? O sea, que son condiciones muy específicas, pero no con relación a edades, porque dependiendo de la edad, como terapista uno acomoda la técnica a las necesidades de esas personas. El acomodo tiene que ver más que todo en el uso del lenguaje, con el tipo de palabras, dependiendo de la edad. Pues obviamente a un niño pequeño no le vas a poder hablar con términos muy elaborados, sino que tiene que ser muy simple, muy concreto. A los adolescentes igualmente hablarles y manejarlo con formas que sean adecuadas para ellos. Y lo que sí influye muchísimo es el tiempo de la sesión, porque con los niños ellos no son capaces de mantener el estado de atención por mucho tiempo. Entonces, tiene que ser sesiones muy cortas. Igual con los adolescentes también se procura que las sesiones sean un poco más cortas, pero hay que entrenarlos, sobre todo si son muy activos. Igualmente, para algunas personas adultas, también hay que hacer variaciones en el tiempo, acomodándolo a la capacidad de la persona de mantenerse y retener la atención. Hay personas que son muy hiperactivas y que les cuesta trabajo, prácticamente les pica, el cuerpo como que los mueve, entonces hay que ayudarlos a que paulatinamente vayan extendiendo los periodos de relajación. Entonces a veces se comienza con sesiones cortas, puede ser de 15 minutos, y luego irlas expandiendo hasta que logren una sesión más o menos sustanciosa, digámoslo así. Eso no quiere decir que porque sea corta no sea efectiva, sino que quiere decir que es una adecuación a las necesidades de las personas. Ok, gracias. Y bueno, ya preguntándote a ti con tu experiencia, ¿qué opinas de que hoy en día hay tanta información que uno puede usar en línea, tantos audios, tantos videos, pero hay gente como yo que quizás lo hace de una manera no controlada? ¿Qué opinas de que la gente lo haga de esta manera, a que no a que no acudan a un terapista formalmente? A ver, ahí hay que evaluar varias cosas. Eh, mm, lo primero es que hay que agradecer que en este momento la técnica está más al acceso del público, que puede llegar a más personas, que no está restringido a muy poca gente que puede pagar por los servicios de un terapista, o como antiguamente que era, eh, digamos que muy exclusivo el personal de la salud que lo utilizaba. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy valioso el que hayan meditaciones o sesiones de hipnosis dirigidas a través de audios o de YouTube. En YouTube hay mucha cantidad. Me parece que es interesante porque le da a las personas oportunidad de conocer la técnica, usarla en un caso de emergencia, lo cual pienso que es valioso. Eh, Sin embargo, pienso que si uno quiere hacer un trabajo más profundo, a lo mejor sea necesario que visiten un terapista que le pueda ir a profundidad en lo que está buscando. Yo no le, Personalmente no me siento incómoda con el hecho de que hayan sesiones en línea, porque entiendo la necesidad. Piensa que para las personas que vivimos en la ciudad de pronto sea mucho más fácil acceder a un terapista, pero las personas que viven en zonas rurales, las personas que viven en zonas apartadas o las personas con pocos recursos que no les alcanza el presupuesto para asistir y pagar un terapista, pues es una opción, al menos es una opción, no es dejarlos desprotegidos completamente. Entonces pienso que es una estrategia que puede ser útil y que puede ayudarles. Obviamente sería preferible que tuvieran la supervisión o el acompañamiento de un terapista, pero no dándose esa condición, pues es bueno que al menos utilicen lo que hay en línea, a sabiendas de que es algo que no le va a satisfacer o no le va a resolver completamente la situación, ¿sí?
pero que al menos le ayude en un caso de una necesidad urgente. Por decir algo, si una persona en un momento dado, medianoche, tiene una crisis de pánico o no se puede dormir, tiene el insomnio y está desesperado y a esa hora no puede llamar a un terapista que le diga, ve, porque además le va a cobrar el triple por o lo que sea porque es una hora, porque es una emergencia, porque es una hora inapropiada. Entonces, pues, oye, al menos si está ese recurso ahí en los medios, pues úsalo. Y si eso te ayuda a conciliar el sueño, fabuloso. Pero entiende de que eso no te lo va a resolver. Te va a ayudar, pero no te lo va a resolver. Claro, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pues no se me ocurren más preguntas ahorita mismo. Eh, no sé si hay algo más que tú quieras como comentarnos a nosotros, que quizás no se me haya ocurrido a mí preguntar. Yo te puedo preguntar algo. Por ejemplo, en el caso en que tú has estado usando las autohipnosis que has encontrado, no sé si en YouTube o en cualquiera de estos canales, ¿qué es lo que más te ha gustado de ella o qué es lo que más te ha ayudado? Ok, no, sí, pues primero me tocó encontrar a alguien que me gustara, porque Ajá, como dices, hay un montón, em, pero yo muchas veces lo he usado como en momentos de crisis, y lo que más me ha gustado es que me ayudan a calmarme, y lo que me gusta es que, o al menos los que yo utilizo, es que te ayudan a visualizar algo en tu mente como para poder salir de tu mente que puede estar siendo un caos, ajá. ya sea como imaginándote situaciones o espacios, y entonces eh, te ayuda a distraer la mente y concentrarte en algo que no sea quizás lo que estés pensando, que no sea bueno. O sea, que no sea la situación de angustia. Exacto, sí. Ok, Entonces, progresivamente en mi caso me ayuda, me va calmando y ya se me va pasando ya sea el ataque de ansiedad o lo que sea que me esté pasando en el momento. ok. O sea que te ayuda y te gusta el hecho de que vaya acompañada con una visualización. Ujú. Sí, sí, en Mencionas, las que en mi caso, pues eso ha sí, sido sí, lo o que me sea, ha ayudado. para ti quiere decir que tu mente trabaja mucho con imágenes. Sí, Sí. Tú mencionaste una cosa y quiero enfatizar en ello. Hablaste de que buscas mucho hasta que encuentres una que te guste. ¿Qué es lo que para ti hace que una meditación te guste? ¿Es el tono de voz? ¿Es la música que la acompaña? ¿Qué es? Porque ahora yo explico un poquito de qué estoy hablando. ok. ¿Es una voz Ah, femenina? ¿Es sí, una voz masculina? ¿Qué es lo que te ayuda? bueno, en mi caso es como una combinación de tres cosas. Ajá. La música que utilizan de ambiente, Ujú. lo que sea que la persona esté hablando, por ejemplo, lo que te digo, las visualizaciones específicas que esté mencionando, y el tono de voz, pues la mayoría, muchos son tonos muy diferentes, pero realmente no me había puesto a pensar mucho en la parte del tono de voz. Ujú. Eh, en mi caso es un hombre el que habla, pero realmente no estoy segura si he escuchado muchos de mujeres. Eh, Así que sí, pero más que todo como el tono de voz calmado, y la visualización y la música que utilizan de fondo. Eh, y te hice la pregunta con la intención precisamente de aclarar esto, porque en la hipnosis nos apoyamos en algunos elementos. Uno de ellos, por ejemplo, es el identificar en la persona cuál es el canal a través del cual se le puede llegar mejor. Entonces, hay personas que son más visuales, si tú les dices, imagínate, ve tal cosa, ve tal otra, la persona lo puede seguir, pero si esa persona por el contrario es auditiva y no logra ver imágenes, pues le estás dando una información que la va a hacer sentir más frustrada porque no va a poder crear esa imagen. Entonces, parte del conocimiento cuando hay
el inicio de la relación terapista y el cliente es poder identificar cuáles son los canales de comunicación y los canales en que la persona recibe la información. Si es más auditiva, si es más visual, si es más táctil, si es más kinestésica, para poder al momento de hacer la inducción y hacer la relajación, utilizar ese canal que le va a ayudar a la persona a ir más profundamente y poder resolver o aclarar más la situación. Entonces, por eso te preguntaba, en tu caso, tú lo identificaste bien, a ti te ayuda es cuando hay visualizaciones. A lo mejor otra persona dice, no, a mí cuando hay visualizaciones me pierdo, no logro nada, no veo nada. Entonces, las personas van a tener que explorar cuál de las no es que la hipnosis no sirva, es que a lo mejor el canal que se está usando no es el apropiado para la persona. Lo otro tiene que ver con el ambiente que se crea. Para que haya, yo hablaba al comienzo de que en la hipnosis, en la autohipnosis se requiere un ambiente de mucha confianza, donde te sientas segura, donde te puedas soltar. De igual manera, en la relación terapista con el cliente para la sesión de hipnosis, se requiere que haya una confianza en el terapista y una confianza en el ambiente. Es decir, que cuando tú llegues a la consulta o que cuando tú estés, ya sea si es online el servicio, tú sientas que puedes confiar y que te sientes seguro de que, por ejemplo, el terapista no está en un ambiente en donde haya interferencia o que hayan otras personas escuchando o que se viole la privacidad de la persona, ¿me entiendes? Entonces, la música, por ejemplo, es uno de los elementos que utilizamos para crear el ambiente, un ambiente a veces un poco, dependiendo si la persona se siente cómoda con eso, puede ser un ambiente un poco en penumbra, un poco con una música suave. La semana pasada uno de mis invitados hablaba de las ondas en la música que ayuden a bajar la frecuencia cardíaca o la frecuencia de las ondas cerebrales. Es muy importante porque cualquier estímulo que se utilice, ya sea una luz, ya sea un sonido, ya sea una textura, por ejemplo, poner una sabanita o una cobijita o algo que en contacto con la piel, debe ser algo que a la persona le produzca seguridad, que no le, perdón, que no le produzca incomodidad y que no la distraiga. Entonces, ese es otro elemento. Ahora venimos al punto que es todavía más importante y es la percepción de la voz. Hay personas que pueden tener voces muy agradables, pero que a lo mejor al cliente esa voz le resulta que la asocia, por decir algo, con la voz de la mamá o la voz del papá, que le resulta cuando lo regañaban o lo castigaban. Entonces, por mucho que el terapista se esfuerce, a lo mejor la persona, si no identifica cuál es la dificultad, va a generar resistencia a la voz. Lo otro tiene que haber, obviamente ya eso es parte del entrenamiento del terapista, una buena modulación, una buena entonación, el poder hablar de manera pausada, que la persona pueda seguirlo, porque si va muy rápido a lo mejor uno no lo puede seguir. Y que sea una voz que no sea monótona, porque cuando a veces la voz es muy monótona, la persona tiende a dormirse. Lo otro es que tampoco puede ser muy altisonante en los decibeles, porque si es una voz que hace como esos cambios bruscos, la persona también puede perder el estado de relajación y se puede distraer. Entonces, como puedes ver, son un montón de truquitos, pero que eso es como parte de la experiencia que uno tiene.
Pero ¿qué es importante para el cliente o para las personas, por ejemplo, cuando están buscando en internet o están buscando en cualquiera de los canales de los, ¿cómo se llaman? De los audios, es que se sienta que le resuene la voz, que la frecuencia y el tono de la música que se está usando no le genere conflicto. Y lo otro, el ambiente, o sea, lo que tiene que ser con el ambiente, el canal a través del cual se está modulando, se está planteando la sugestión, si es auditivo, si es visual, o sea, el tipo de comandos, y la voz del terapista que se pueda sentir que encaja, o sea, que no le resulta hostil o que no le resulta aburrida o monótona, sino que sienta que es una voz con la que se engancha, con la que se conecta. Gracias. Y en tu opinión, ¿hay posibilidad de que quizás para ciertas situaciones uno se le sea más fácil visual y para otras situaciones sea auditivo en una misma persona? O... Puede darse que, por ejemplo, hay personas que para aspectos que tengan que ver con la parte mental sean muy visuales, pero en lo que tenga que ver con las emociones a lo mejor les toca más desde lo auditivo o de pronto desde lo kinestésico. Puede variar, eso puede variar, como también puede ser que, que algunos días estoy más visual o otros días estoy más kinestésico o estoy más auditivo, ¿sí? Pero generalmente siempre tenemos un sentido que es más predominante. O sea, la manera en que aprendemos, la manera en que nos relacionamos, cada uno de nosotros tiene una que es más predominante. Y eso es típico cuando uno observa que la persona dice, es que yo veo, o a veces la persona dice, es que yo siento, entonces habla casi siempre en base a lo que está sintiendo. ¿Qué me está hablando eso? De que es una persona que a lo mejor es muy relacionado, que está muy conectada desde lo kinestésico, ¿sí? O personas que describen, es que yo escucho, yo digo mucho desde la palabra, hablan refiriéndose a los eventos o describiendo los eventos utilizando sonidos, utilizando las cosas como ellos las escuchan, ¿sí? Entonces, pero sí puede ser que para ciertas situaciones sea más visual o para otras sea más auditiva o más kinestésica. Ok, gracias. Bueno, realmente... Me imagino que si haces esta pregunta es porque a ti has notado que de pronto algunas veces en algunas cosas te es más fácil cuando visualizas y otras no. Sí, sí, porque, bueno, el proceso que yo he hecho, como dije, bueno, inicialmente pastillas, después con los videos, pero ya posteriormente dejé los videos para dormir y ahora solamente escucho piano para dormirme. Entonces, no, para dormirme me funciona mejor si no es alguien hablándome. Y cuando es como un ataque de ansiedad, sí me sirve más que sea alguien Hablando. indicándome cosas que visualizarme, que ¿No? por eso era que lo decía, por si Sí. curiosidad, pues. No, sí, eso, y eso que tú describes es el ejemplo clásico de lo que nos puede pasar. Que hay situaciones, por ejemplo, en este caso tú estás hablando para dormir. Hay personas eh, que, por ejemplo, para dormir necesitan estar escuchando el televisor. No lo ven, pero por lo menos escuchar el ruido, la voz de lo que pasa, y es la manera como se duerme. Pero para otras personas eso, por ejemplo, lo puede alterar muchísimo y tal vez lo que necesite es un absoluto silencio. Pero puede haber otra que, por ejemplo, lo que tú describes, a lo mejor una música suave, eh, o a lo mejor otras es un olor, entonces usan la aromaterapia, algo que la relaje, la lavanda, qué sé yo, el olor preferido de cada uno, y eso lo relaja.
Y eso tiene mucho que ver con el sueño y todos los parámetros alrededor del sueño tienen mucho que ver con el periodo de la primera infancia. Cuáles fueron los estímulos que nosotros tuvimos durante los primeros días, los primeros meses, los primeros años de vida con relación al sueño. Entonces, por ejemplo, algunas personas eh, les es más fácil dormir si tienen una mantita suave porque les da esa seguridad y eso que tiene, esa memoria kinestésica, esa memoria celular de algo que le producía mucha tranquilidad, que era su mantita de bebé. O otras personas puede ser simplemente el sentir un movimiento, por ejemplo, como cuando a los bebés uno los mece o las, ¿cómo se llaman? Esas, el, Las reclinadoras, sí, como esas sillitas que se mueven y entonces ellos se emboban allí. Eso le da a muchas personas, por ejemplo, yo he encontrado que simplemente un movimiento suave en el vientre, como si fuera mecerle un poquito al vientre o uno mismo, eso lo calma porque es la forma en que a uno de bebé tal vez lo arrullaban. Y porque además eso genera una sensación en lo que es el plexo solar, en el estómago y en los intestinos, de mucha calma. Entonces eso nos relaja. Otras personas, o sea, que va a haber mucha información que nosotros no la tenemos consciente, pero que está relacionado es con las experiencias previas. ¿Sí? claro, sí, yo creo que uno no se imagina nunca ah, como el efecto que tiene tu infancia, porque yo también necesito no la necesito, pero la manta suave me ayuda para dormir, porque como que me calma, yo no sé por qué. Pero lo de la música también sé que mi mamá me dice que chiquita sí era, nos ponían Mozart y música clásica para dormir. Yo Claro. no sé, me imagino que debe tener todo como... Claro, porque eso, ¿cuándo era el periodo en que uno más dormía plácidamente? Cuando era niño y no tenía ninguna preocupación encima. Entonces, para dormir, una de las cosas que uno, por ejemplo, como terapista ayuda a sus clientes es identificar cuáles fueron los factores que lo ayudaron y cómo esos elementos que le sirvieron cuando era pequeñito para dormirse tranquilo y utilizarlos. A veces uno dice, pues, algunas personas dicen, no, pero qué bobada, ya yo soy un adulto. No, pero es que el cuerpo tiene memoria, el olfato, el oído, la posición misma. A veces las personas cuando tienen insomnio, por ejemplo, algunas prefieren ponerse boca abajo y cuando uno va y mira, a lo mejor es que de chiquito dormía boca abajo. Entonces, y le daba más seguridad, porque para uno de los miedos, de los pocos miedos que nosotros tenemos, que son innatos o aprendidos por la especie hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo, es el miedo al vacío. Y cuando el bebé está en la posición boca arriba y se le caen las manitos, se asusta, o se le caen las piernitas porque está muy relajado, se asusta. Entonces, en cambio, cuando está boca abajo, está como que todo recogidito y el bebé duerme más plácido. Entonces, a algunas personas, por ejemplo, esa posición les ayuda mucho cuando tienen insomnio, ponerse en la posición que usaban cuando eran pequeños. Entonces, en todo ese tipo de información a veces se utiliza en la hipnosis para facilitarle a la persona el estado de relajación profunda, porque en esto lo único que se busca es que la persona se sienta lo más segura, lo más cómoda, lo más tranquila posible para que pueda acceder a esa información que está en el subconsciente y que de otra manera no llega a ella porque la conciencia o la mente, las experiencias la bloquean. Entonces, esa es parte de lo que, como digamos, de los recursos con que se utilizan en la hipnosis para ayudar y facilitar la experiencia. Okay, y entonces, bueno, ya creo que la mayoría de mis preguntas me las has respondido, pero para alguien que quizás nunca ha probado la hipnosis, ¿cuál sería como tu recomendación?
A ver, inicialmente la recomendación es primero buscar un terapista que le produzca confianza. Es decir, actualmente usamos mucho lo que son los reviews, leer los reviews de la gente, los feedback, pues las retroalimentaciones de otros clientes, pero lo más importante, pienso yo, es que la persona se pregunte realmente qué es lo que quiere y pensar que la hipnosis como estrategia le puede ayudar si lo utiliza como una técnica para ir resolviendo elementos, no como a veces uno quiere, bueno, tengo esto y esto, y los quiero resolver todos de una vez. No, a veces hay que priorizar y empezar a trabajar sobre prioridades. Eh, entonces, primero que sea un terapista, un hipnoterapista certificado, que te garantice que la persona conoce la técnica, que conoce la mente humana y que por lo tanto te va a poder ayudar en tu proceso, que éticamente esté avalado, porque si está certificado, porque ha demostrado que tiene un comportamiento ético en el uso de las técnicas. Lo otro es explorar un poco, leer un poco y empezar eh, a practicar un poco lo que es la relajación, porque si la persona practica la relajación, eso va a facilitar muchísimo más lo que es la hipnosis. Si no tiene ninguna experiencia con la relajación, de todas maneras, la hipnosis se le puede hacer y se le puede ayudar y entender de que es un proceso. La hipnosis no es magia. La hipnosis no es los cuentos que se hacían en los circos en la antigüedad. La hipnosis es una técnica científica, es un proceso terapéutico que tiene unos principios, que tiene unas bases y que además, eh, utilizada de manera correcta, ayuda muchísimo a las personas a superar situaciones y cosas de una manera bastante rápida, que es muy eficiente. Eso es lo que te pudiera decir. Entonces, la primera recomendación es buscar un terapista que sea certificado. ¿Sí? Ese sería como lo primero. Segundo, hacerle al terapista todas las preguntas que tenga, así como tú lo has hecho ahora, hacer las preguntas, las inquietudes, resolver como todos esos temores que tenga antes de iniciar el proceso. Y todos los terapistas certificados seguramente van a estar abiertos a responder esas inquietudes. ¿Sí? Y si en algún momento ante esas preguntas consideramos de que no, pues como que esa técnica no es para mí, pues ok, no hay problema. Entonces, eso, lo otro, no sentirse frustrado si en el primer intento no se logra relajar profundamente. ¿Por qué? Porque entendemos, es una relación con una persona que es desconocida, a pesar de que pueda leer las certificaciones y las recomendaciones de otros clientes, eso no significa que yo conozco a ese terapista y que por lo tanto puedo tener mis reservas. Y lo otro es que nuestro subconsciente, digámoslo así, a veces maneja ciertas defensas muy fuertes, lo que de pronto Freud llamaba como los mecanismos defensivos. Todos los tenemos y los hemos creado como una forma de autoprotección. Entonces, pretender que eso no funcione en un momento dado porque sí, pues tampoco es saludable, porque de alguna manera la persona ha creado esas defensas ante situaciones que seguramente sintió amenazantes o situaciones que le crearon dolor, que le crearon conflicto, y la idea del proceso terapéutico no es desbaratarle todo su sistema de defensa, sino ir progresivamente abriendo como esas puertecitas muy amorosa y compasivamente para que la persona no pierda la seguridad en sí misma ni pierda la seguridad y la confianza en el proceso. No sé si eso responde tu pregunta. No, Sí, sí, es muchas un poquito gracias. larga la respuesta, pero era como para clarificar un poco lo que sería la recomendación para el acercamiento a la técnica. Sí, es muy útil. Gracias por la información. Yo pues definitivamente sí quiero buscarlo de una manera un poco más profesional, ah, para ver si pues que no tener que acudir solo en situaciones de crisis. Uh -huh.
Sí, me parece muy, o sea, primero te felicito porque fue una iniciativa tuya el buscar la autohipnosis como una estrategia ante las situaciones que has tenido. Eh, lo otro, el que hayas persistido en la práctica para manejar tus condiciones y más aún el que ahora estés abierta a seguir explorando la técnica ya de una manera más profesional, lo cual me parece muy interesante y sobre todo porque eres muy joven y tienes esa apertura ante esta técnica, que es bastante antigua, pero poco conocida realmente. Sí, no, yo que tengo curiosidad de en qué otras áreas de mi vida la puedo aplicar, porque he escuchado experiencias de otra gente usándolo para um, enfocarse en lograr un objetivo, o por ejemplo, escuché una vez que se la estaban enseñando a grupos de futbolistas americanos, les estaban enseñando hipnosis para que pudiesen enfocarse en la pelota y cosas así, entonces Sí, es que me parece muy curioso. tiene muchos usos, ese es dentro de lo que nosotros llamaríamos en el campo más, ¿qué sería? En el campo deportivo, lo que es la programación o la, el, el enfoque en un target, lo llama el focusing in the target, es decir, me enfoco en un objetivo específico, en una meta. Y lo otro, mucho de eso es lo que llamamos las autoafirmaciones, es la sugestión más las autoafirmaciones, que es, por ejemplo, yo puedo, yo soy capaz, pero para yo poder decir yo puedo, yo tengo que conocer esos recursos con los que cuento que me permiten saber de que sí puedo. No es un sí puedo o yo puedo basado en una fantasía o en una cosa abstracta, sino que es porque he explorado lo que soy, conozco mis potencialidades, mis capacidades y estoy dispuesto a usarlos al máximo en el momento de un partido, ¿sí? O en el momento de una competencia, en el momento de una carrera, ¿sí? Entonces, ese es un uso un poco más, incluso grupal, se utiliza como una técnica grupal. Por ejemplo, en los estudiantes también se utiliza para pasar los exámenes, para que puedan pasar las pruebas. Se utiliza eh, en muchos frentes. Se utiliza, y lo hablábamos en sesiones anteriores, para el manejo del dolor, se utiliza en odontología, en medicina, en muchas áreas de trabajo, no solamente en el campo de la salud, en el campo de los deportes, en el campo de las empresas, por ejemplo, los altos ejecutivos para el manejo del estrés. Esa es una de las cosas en las que más se usa la técnica de la hipnosis y de la hipnosis, en el manejo del estrés. Ese es como, digamos, es el punto número uno. Sí, yo creo que el objetivo, bueno, personalmente el objetivo es como hacerlo como una herramienta más para tu vida, tu Exacto, es día una a día, herramienta tus para la vida. problemas, tus buenos tiempos, para todo. Sí, es una herramienta para la vida, no solamente para sanar problemas. No hay más preguntas. Bueno, lo que queda entonces es agradecerles a todos por haber participado, a ti Carolina por haber acompañado y compartido todas tus inquietudes, lo cual nos ayuda muchísimo a saber hacia dónde encaminar, por ejemplo, estos diálogos que los estamos teniendo. Hasta la semana pasada los teníamos los días jueves y a partir de esta semana lo hemos cambiado al horario de los miércoles a las 8 de la noche a petición del público porque a las 7 muchos todavía no habían llegado bien a la casa, estaban en el tema de la comida, entonces estamos ahora en este nuevo horario y espero que puedas compartirnos en próximas oportunidades, acompañarnos. Queda pendiente para hacer un ejercicio de relajación progresiva acá. Bueno,
Yo les agradezco a todos y muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación a participar en nuestra actividad de hoy. Los espero la próxima semana y confiamos en que para el próximo miércoles Selva nos acompañe. Les deseo una feliz noche a todos.